Muy buenos días a todos, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Pues ya estamos a sábado 29 de junio, es el último sábado del mes de junio y el plan para el día de hoy es revisar el tema de tercer ventrículo. Vamos a entrar ya a la parte de lo que es el módulo 2 del diplomado, que son estructuras del diencéfalo y del telencéfalo, em, y sus cavidades, ¿no? Que serían los ventrículos, el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Em, Entonces, pues el plan para el día de hoy es revisar la parte del tercer ventrículo y el tálamo, ¿no? Ese es el plan que tenemos para el día de hoy. Es, em, bueno, pues vamos a iniciar. A ver, aquí tenemos un mensaje en el chat. Nos pone ahí la doctora Alejandra Zapata. Buenos días a todos y el doctor Danilo. Bien, entonces, em, déjenme. Muy bien. Entonces vamos a revisar la parte del tálamo y el tercer ventrículo. Recuerden que lo que es el tercer ventrículo y sus paredes, los podemos visualizar de forma general desde el inicio, desde el primer día del diplomado y del curso, con en relación con un corte de Charcot, ¿no? Un corte a nivel de los cuerpos mamilares. Entonces vamos a empezar desde ahí para describir las paredes del tercer ventrículo, que en realidad pues son todo lo que están en las paredes del tercer ventrículo, son las estructuras derivadas del diencéfalo, que va a ser el tálamo, el subtálamo, el hipotálamo, el epitálamo. Entonces vamos a ir viendo cómo estas estructuras derivadas del diencéfalo se encuentran a todo alrededor del tercer ventrículo. Y lo vamos a ir identificando. Entonces esa es la primera parte, ¿no? Vamos a ver paredes del tercer ventrículo y ubicar las estructuras diencefálicas. Entonces vamos a partir del esquema clásico, es un esquema muy pues didáctico, que es el esquema del corte de Charcot. Entonces vamos a hacer el corte, primero vamos a hacer el corte así de forma general, para ubicar el tálamo y el tercer ventrículo, ¿verdad? Entonces, recuerden que es un corte a nivel del cuerpo mamilar, y entonces nos permite ver en este corte, esta sería la parte derecha, esta es la parte izquierda, y se encuentra entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, se encuentra una fisura que se llama fisura interhemisférica. ¿A qué sería este espacio de aquí, verdad? Que vamos a ahondar en este tercer módulo del diplomado, vamos a ahondar en este espacio anatómico de la fisura interhemisférica. Pero entonces ustedes saben que en el fondo de la fisura interhemisférica se va a encontrar una estructura que comunica ambos hemisferios cerebrales. Esa estructura que comunica ambos hemisferios cerebrales es el cuerpo calloso, ¿verdad? Entonces, todos estos detalles son importantes que los vayamos recordando porque ahorita lo vamos a ver en unos videos de una disección anatómica. Entonces, en el fondo de la fisura interhemisférica, recuerden que tenemos aquí al cuerpo calloso. Y sobre el cuerpo calloso, recuerden que tenemos una arteria del lado derecho y una del lado izquierdo. ¿Alguien recuerda qué arteria es esa? La cerebral anterior. Exactamente, ¿verdad? La arteria cerebral anterior. Ya veremos cuando vemos el tema de cerebral anterior que hay un segmento de la cerebral anterior que se llama arteria pericallosa. En sí, la arteria pericallosa es todo lo que está distal a la comunicante anterior. Entonces aquí vamos a poner que esta es la arteria cerebral anterior. En este caso vamos a poner un paréntesis, vamos a ponerle que también se puede llamar pericallosa. ¿De acuerdo? La arteria pericallosa. Después, hacia abajo de los ventrículos laterales, recuerden que se encuentra una cavidad. Esta cavidad se llama ventrículo lateral. Y entonces mi ventrículo lateral en la línea media está separado por una estructura de derivado telencefálico que se conoce como el septum lucidum, ¿verdad? Aquí va a estar este septum que conocemos como septum lucidum o septum perlucidum, el septum transparente. Y entonces que este septum lucidum, si ustedes recuerdan, va del cuerpo calloso a una estructura que se encuentra en el piso de los ventrículos laterales. Aquí hay una estructura que sí es derivada diencefálica, que está justamente en el piso de los ventrículos laterales. ¿Alguien quiere recordar cómo se llama esa estructura diencefálica?
que va a estar justamente aquí, miren. ¿Quién será ese? Fornix. Exactamente, ¿verdad? Ese va a ser el fornix. Muy bien, aquí va a estar nuestro fornix. Y ya hacia abajo del fornix, recuerden que el fornix forma el techo del tercer ventrículo. Y entonces aquí vamos a ver una cavidad que es el tercer ventrículo. Entonces vean cómo vamos entrando por la fisura interhemisférica. Entramos a la fisura interhemisférica. Sobre el cuerpo calloso veo la arteria pericallosa. Abajo del cuerpo calloso, los ventrículos laterales. En el piso de los ventrículos laterales, el fornix. Y abajo del fornix, el tercer ventrículo. ¿De acuerdo? Entonces así está esto. Después hacia acá vamos a poner la cisura lateral o de Silvio y los giros temporales. El T1, el T2, el T3, T4 y T5 que se pliega sobre sí mismo para continuarse con el hipocampo, ¿no? Ahí en la formación hipocámpica. Entonces, aquí nuevamente, cisura lateral de Silvio, T1, T2, T3, T4, T5 y ahí se pliega sobre sí mismo. Bien, ahora, entonces ahí están estas principales estructuras. Vamos a poner o vamos a ubicar en sentido lateral a los núcleos, ¿no? Vamos a poner los núcleos tanto telencefálicos como diencefálicos. Entonces sabemos que lateral al ventrículo lateral, aquí tenemos la cabeza de un núcleo, que es el núcleo caudado, ¿verdad? Aquí va a estar nuestro núcleo caudado. Ajá. Luego, lateral a lo que es a lo que va a ser nuestro tercer ventrículo, ahí vamos a encontrar el tálamo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se va a encontrar nuestro tálamo de un lado, y acá está el tálamo del otro lado, formando las paredes del tercer ventrículo, pero las paredes laterales. Pero fíjense cómo el tercer ventrículo tiene como pared lateral a los tálamos, pero también tiene como pared lateral al hipotálamo. El hipotálamo forma tanto la pared lateral del tercer ventrículo como el piso. ¿De acuerdo? Es un detalle anatómico importante. El hipotálamo forma la pared lateral, pero también forma el piso del tercer ventrículo. Y ya hacia abajo aquí se encuentra una estructura que se conoce como cuerpo mamilar. ¿De acuerdo? Ahí se encuentra el cuerpo mamilar, que es donde hicimos nuestro corte de Charcot, ¿verdad? Ahí en estas estructuras que se llaman cuerpos mamilares. Bien, luego ya hacia afuera, pues vamos a poner aquí un núcleo que va a ser el núcleo lenticular. Vamos a tener una clase con un investigador del Instituto de Fisiología Celular sobre el tema de estriado. Ya les diré la fecha, pero es en este mes de julio, que inicia. Vamos a tener una sesión con un investigador joven del Instituto de Fisiología Celular que se encarga de trabajar este estriado. Entonces, por fuera del estriado, bueno, más bien del núcleo lenticular, recuerden que tenemos aquí globo pálido, por fuera el putamen, y ya por fuera tenemos un núcleo también telencefálico, que es el núcleo claustro. ¿De acuerdo? Ahí está, recordando nuestro viejo corte de Charcot. Bien, entonces así está esta región. Entonces nos vamos a enfocar a esto que es el tercer ventrículo. Entonces vean cómo tenemos que en el techo del tercer ventrículo está el fornix. En el piso, el hipotálamo. En las paredes laterales están el tálamo y el hipotálamo. Entonces ya desde ahí podemos ir identificando estas estructuras en este corte de Charcot. El tercer ventrículo y el tálamo. Entonces ya si nos vamos ahora hacia el tálamo y sus relaciones anatómicas, pues entonces ustedes dirán, pues el tálamo medialmente se relaciona con el tercer ventrículo, por fuera se relaciona con este espacio que sabemos que se conoce como cápsula interna, ¿no? Específicamente aquí estamos en el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, el tálamo hacia adentro se relaciona con el tercer ventrículo, hacia afuera con la cápsula interna, hacia abajo con el hipotálamo, y hacia arriba y hacia afuera se relaciona con el núcleo caudado, ¿no? Eso puede ser una pregunta como de examen, ¿no? Te pueden preguntar, ¿con quién se relaciona la cara dorsal del tálamo? En sentido dorsal y lateral, se relaciona con el núcleo caudado. De hecho, vamos a ver más adelante un esquema que entre el tálamo y el caudado se encuentra aquí un surco que se llama surco tálamo estriado. ¿De acuerdo? Bien.
Ahora, fíjense. Supongamos, vamos a recordar algo. Aquí en relación con el ventrículo lateral, aquí en relación con el ventrículo lateral, se encuentra una vena, ¿de acuerdo? Aquí en relación con el ventrículo lateral se va a encontrar una vena. Esta vena, que viene tanto de la parte derecha como la parte izquierda, se llama la vena septal. ¿La vena qué? Septal, la vena septal anterior, ¿de acuerdo? Esta sería mi vena septal anterior. Y esta vena septal anterior va a drenar, viene hacia acá, hacia un agujero que se encuentra, aquí hay un agujero que se encuentra entre el fornix y el tálamo. ¿Qué agujero creen que sea este que está aquí? Que está entre el fornix y el tálamo. ¿Qué De agujero? Monroe, pero de Monroe. Exactamente, ¿verdad? Aquí vamos a poner un agujerito, que es el agujero de Monroe, o agujero interventricular. El agujero de Monroe o interventricular está entre el fornix y el tálamo. Aquí está el agujerito. Entonces, la vena septal anterior, esta vena septal anterior que viene en el septum lucidum, se mete viene en dirección hacia el agujero de Monroe para drenar en una vena, en las venas que están en el techo del tercer ventrículo. Vamos a ver que aquí en el techo del tercer ventrículo está una vena que se llama vena cerebral interna. La vena cerebral interna derecha e izquierda, ¿no? Entonces vean cómo la vena septal, que viene del septum lucidum, va hacia el agujero de Monroe, del agujero de Monroe drena hacia la vena cerebral interna, derecha e izquierda. Aquí vamos a poner la vena cerebral interna, y entonces viene hacia acá y drena por aquí. ¿Sí? Ese es un detalle anatómico importante. Si nosotros viéramos por endoscopía, hiciéramos un acceso hacia los ventrículos laterales y tercer ventrículo por endoscopía, pues entonces, o por una camarita, nosotros nos meteríamos por la fisura interhemisférica, después por el ventrículo lateral, después por el agujero de Monroe, después del agujero de Monroe, después del agujero de Monroe, tercer ventrículo, y en la región hipotalámica hay una lámina que se llama lámina premamilar. Por delante de los cuerpos mamilares, aquí hay una laminita que se llama premamilar. Esa se puede romper, y entonces si la rompemos esa lámina premamilar, llegaríamos por delante del mesencéfalo. Entonces vamos a poner en este esquema, vamos a poner aquí lo que es el mesencéfalo. Está la fosa interpeduncular, acá está nuestro pedúnculo de un lado y del otro lado, y acá está nuestro puente. En la línea media está el surco basilar, aquí está la sustancia perforada posterior, y la emergencia del tercero. Entonces recuerden que por delante del surco basilar se encuentra la arteria basilar, y se encuentra la cerebral posterior derecha y la cerebral posterior izquierda. Entonces, si hacemos ese acceso hacia lo que es la fisura interhemisférica, ventrículo lateral, agujero de Monroe, tercer ventrículo, lámina premamilar, rompiendo la lámina premamilar, llego a la cara anterior del tallo cerebral y tengo que identificar a la arteria basilar. Aquí hay una membranita, aquí va a haber una membranita de aracnoides, que es tejido conectivo, que se llama membrana de Lillywitz, ¿de acuerdo? Esa membrana de Lillywitz ya la hemos mencionado en la sesión con la doctora Alicia, con la doctora Alicia Peña, que hablamos de cisternas, mencionamos que aquí se encuentra una membranita que se llama membrana de Lillywitz, ¿sí? Entonces, eh, vamos a ir identificándola. Entonces, vean el trayecto. Fisura interhemisférica, ventrículo lateral, agujero de Monroe, tercer ventrículo, rompemos la lámina premamilar y nos tenemos que topar con el tope de la basilar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora, esto que lo estamos viendo en un corte coronal, lo podemos ver también o identificar en un corte que sería un corte sagital. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un esquema de un corte sagital. Entonces, en el corte sagital del hemisferio cerebral tenemos que poner una estructura que nos llama la atención, ¿no? Que es el cuerpo calloso. Pues el cuerpo calloso en su parte anterior es un corte sagital, esto es anterior, esto de acá va a ser posterior. Se encuentra aquí el cuerpo calloso con su pico o rostrum, y el pico rostrum se continúa con la rodilla. Pues la rodilla con el tronco o cuerpo, y en la parte posterior
tiene aquí esta dilatación que se llama esplenio del cuerpo calloso. Entonces ahí tengo pico rostrum, rodilla, tronco y esplenio. Por abajo del pico rostrum encontramos aquí una estructura telencefálica que une ambos lóbulos temporales. Recuerden que el cuerpo calloso es el, el, el cuerpo calloso, es una gran comisura, ¿verdad? Son unas fibras comisurales, conectan la parte derecha con la izquierda. Por abajo del pico rostrum se encuentra otra estructura que forma parte también bien telencefálica, que es la comisura anterior. ¿De acuerdo? Abajo del pico rostrum. Y abajo de la comisura anterior tengo una estructura, una membrana, que corresponde al cierre del neuroporo anterior. Esa membrana que corresponde al cierre del neuroporo anterior va a ser la lámina terminal, ahí como pared anterior del tercer ventrículo. Ahí está. Esta laminita se llama lámina, pregunta de examen, ¿cómo se llama? Lámina terminal. La lámina terminal corresponde al cierre del neuroporo anterior, en el desarrollo embriológico, y va de la comisura anterior, arriba, y hacia abajo llega a lo que es el dorso del quiasma óptico. Entonces, este de aquí es mi quiasma óptico. ¿De acuerdo? Entonces tengo comisura anterior, lámina terminal, quiasma óptico, y hacia atrás del quiasma, pues entonces ya tengo la región diencefálica. Aquí va a estar lo que va a ser nuestro tallito hipoficiario. Ahí se encuentra nuestro tallo hipoficiario y hacia atrás se encuentra mi cuerpo mamilar. De aquí del tallo hipoficiario del diencéfalo sale la neurohipófisis y adelante la adenohipófisis. Cuerpo mamilar y después la parte anterior del tallo cerebral, ¿verdad? En este caso sería, como es un corte sagital, sería la fosa interpeduncular. Hacia acá se encuentra el acueducto cerebral de Silvio, el colículo superior y el colículo inferior. Y hacia acá, pues estaría nuestro cuarto ventrículo. ¿Están de acuerdo? Y acá nuestro puente. Entonces así va este corte sagital, ¿no? Ya nada más para complementar, aquí en la línea, en la cara medial, pues aquí va a estar nuestro lóbulo frontal. ¿De acuerdo? Ahí está nuestro lóbulo frontal. Bien, entonces se encuentra así nuestro lóbulo frontal. Ahora, entonces, vamos aquí, regresando al pico rostrum, comisura anterior, lámina terminal al quiasma óptico, el tallito hipoficiario, cuerpo mamilar. Entonces, en este esquema, pues tenemos que ubicar al tálamo, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí una estructura que en la parte dorsal está un poquito más cercana al cuerpo calloso y en la parte ventral queda un poco más alejada, ¿verdad? Entonces, aquí está nuestro tálamo. Este sería nuestro tálamo en la cara medial. Entonces, el tálamo en la cara medial tiene una estructura que viene de una sustancia blanca, que viene de un núcleo que está por arriba de los colículos superiores. Por arriba de los colículos superiores, en la línea media, se encuentra esta estructura que es la glándula pineal, ¿verdad? Ahí está nuestra glándula pineal. Y a los lados se encuentra este cuerpo que se llama cuerpo avenular. Cuerpo avenular. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes recuerdan cuando lo vimos por la parte posterior, el mesencéfalo, en la parte posterior del mesencéfalo pusimos así, miren. Colículos superiores, colículos inferiores, en la línea media, la glándula pineal, y a los lados los cuerpos, ¿qué? Los cuerpos avenulares. ¿Están de acuerdo? Y acá arribita el tercer ventrículo. Esto es una vista posterior. Es colículo superior, colículo inferior. Se forma la lámina cuadrigémina. Arriba la glándula pineal, a los lados los cuerpos avenulares. Y ya entonces aquí quiere decir que este es mi tercer ventrículo. Este sería mi tálamo derecho y mi tálamo izquierdo. ¿Sale? Así está esta región. Entonces, en la cara medial vemos un manojo de sustancia blanca que viene del cuerpo avenular, que viene del cuerpo avenular, y viene aquí en la cara medial del tálamo y llega al área septal. Esta región que está por abajo del cuerpo calloso, de la rodilla del cuerpo calloso, se llama área septal. ¿El área qué? Septal. Esta área septal es el área de Brodmann 25. Es muy importante. Un centro integrador visceral.
Es la corteza que está por abajo de la rodilla del cuerpo calloso. Esta corteza de aquí es mi área septal. Es un centro integrador visceral. Y entonces, mi área septal se conecta con mi cuerpo venular a través de este conjunto de axones. Este conjunto de axones recibe el nombre de, ¿cómo se llaman esos axones que conectan el cuerpo venular con el área septal? Y que podemos identificar en la cara medial del tálamo. Aquí en esta cara medial del tálamo. ¿Cómo se llamarán? ¿Alguien sabe? Se llama la estría medular talámica. ¿De acuerdo? Esa es la estría, ¿qué? Medular talámica. La estría medular talámica son unos axones que van del cuerpo medular al área septal y van corriendo toda la cara medial del tálamo. Se puede ver de punto de vista macroscópico en la disección. La vamos a ver en el cerebrito del caballo, la vamos a ver en imágenes de disección del cerebro humano. Entonces este, se llama eh, estría medular talámica. Y entonces, ¿por qué la estamos metiendo aquí? Si todavía no estamos hablando de los núcleos y sus conexiones, sino estamos hablando de la configuración externa del tálamo y el tercer ventrículo. ¿Por qué? Porque esta estructura que se llama estría medular talámica es la que me va a dividir la cara medial del tálamo, toda esta cara que es la cara medial del tálamo, de la cara dorsal. ¿De acuerdo? Entonces, el tálamo tiene una cara que se relaciona con el tercer ventrículo. Aquí va a estar, este espacio de acá es mi tercer ventrículo. Y tiene una cara que se relaciona con el ventrículo lateral. Entonces, la cara dorsal del tálamo está en el ventrículo lateral y la cara medial se encuentra en el tercer ventrículo. O sea, quiere decir que mi tálamo lo puedo ver desde el interior del tercer ventrículo y lo puedo ver desde el interior del ventrículo lateral. Vámonos acá en este corte de Charcot, miren. En este corte de Charcot vemos que el tálamo se podía ver desde aquí, miren, desde esta parte. Podemos ver aquí un poquito de la cara dorsal del tálamo. Y la cara medial la vemos desde el tercer ventrículo. Entonces, pregunta de examen, ¿quién me separa la cara dorsal del tálamo, de la cara medial? La estría medular talámica. ¿Sí? Bien, entonces ahí ese detalle anatómico, la estría medular talámica. Ahora, sobre el tálamo, recuerden que se encuentra aquí una estructura que viene de aquí de la cara medial del lóbulo temporal. Aquí en la cara medial del lóbulo temporal se encuentra aquí mi hipocampo, ¿verdad? Entonces del hipocampo sale una estructura que va rodeando completamente el tallo cerebral, un poquito más arriba del mesencéfalo, y entonces aquí sale esta estructura que se llama fornix. Y entonces el fornix va a cabalgar al tálamo, ¿sale? Se sube al tálamo, así, se sube al tálamo por su cara dorsal y va en dirección hacia la comisura anterior. Pasa por atrás de la comisura anterior y después de ahí se va hacia el cuerpo mamilar. Y vamos a ver que en esta parte del fornix tiene fibras que se llaman retrocomisurales y unas fibras que se van a la parte anterior que se llaman precomisurales. ¿De acuerdo? Entonces, aquí viene mi fornix, que hemos puesto de color verde. El fornix viene del hipocampo, cabalga la cara dorsal del tálamo, después aquí se dirige hacia lo que es el área septal y unas fibras que van por atrás de la comisura anterior que van al cuerpo mamilar. Entonces aquí ya está quedando delimitado un agujero que se llama agujero ventricular lateral o de Monroe. No, antes le ponía de Monroe, ¿verdad? Pero es así, Monroe, pero era incorrecto, es Monroe, nomás así. Agujero ventricular lateral o de Monroe. Alexander Monroe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí se encuentra esta región. Entonces, veamos aquí que se encuentra mi tálamo con su cara dorsal, cara medial, lo que es el fornix, en dirección hacia lo que es el cuerpo mamilar. Bien. Entonces, ahora, dorsal al fornix, vamos a poner una membranita. Dorsal al fornix, vamos a poner una membrana.
que va del fornix a cuerpo calloso. Entonces, esta membranita que va del fornix al cuerpo calloso, ¿quién es? ¿Cómo se llama esa membranita? ¿Alguien sabe? ¿Qué membrana es esta? Que va de la cara dorsal del fornix a la cara ventral del cuerpo calloso. De la cara dorsal del fornix a la cara ventral del cuerpo calloso hay una membrana en la línea media. ¿Qué le llamamos? Es el septum pellucidum. Exactamente, ¿verdad? Es el septum lucidum o septum perlucidum. Exactamente, ahí está. Entonces, pues ese corresponde con nuestro corte de Charcot, ¿no? Miren, entonces vemos fisura interhemisférica. En el fondo de la fisura interhemisférica, nuestro cuerpo calloso con las arterias cerebrales anteriores. Entonces, vamos a poner aquí que esta de aquí es mi fisura interhemisférica. Y entonces aquí viene en la cara medial de mi cerebro, aquí está la carótida interna, arteria carótida interna. Viene aquí una arteria, que es la arteria cerebral anterior, viene hacia la cara medial, después cabalga el cuerpo calloso, y se ve toda esta cara medial, ¿verdad? Entonces esta es la arteria pericallosa, vamos a ponerle aquí arteria pericallosa, que es la parte distal de la cerebral anterior, y aquí vamos a poner una arteria de una vez que se llama la arteria calloso marginal, ¿de acuerdo? Que irriga la cara medial del cerebro. Entonces, ponemos aquí esta arteria que se llama la arteria calloso marginal. Entonces, decíamos fisura interhemisférica. ¿Qué encuentro en el fondo de la fisura interhemisférica por arriba del cuerpo calloso? La pericallosa. Por abajo del cuerpo calloso, septum lucidum. Del septum lucidum al fornix. Por abajo del fornix, el tercer ventrículo. El tercer ventrículo en su piso al hipotálamo. Y atrás a lo que es el tegmento mesencefálico. Ahorita lo reafirmamos. Entonces, vean ese trayecto. Entonces lo vemos acá. Fisura interhemisférica, cuerpo calloso, cerebral anterior, ventrículo lateral, fornix, tercer ventrículo, hipotálamo. Nuevamente, fisura interhemisférica, pericallosa, cuerpo calloso. Aquí abajo del cuerpo calloso, el ventrículo lateral con el septum lucidum, fornix, tercer ventrículo. Y entonces aquí en este corte sagital me permite ver el piso del tercer ventrículo. Vean cómo el piso del tercer ventrículo se puede dividir en una componente anterior y en un componente posterior. El piso del tercer ventrículo en la parte anterior está formado por una zona del hipotálamo que se llama eminencia media. La eminencia media hipotalámica es donde va a estar el infundíbulo y el tallito hipoficiario, ¿no? Aquí se forma un infundíbulo, justamente como un surquito, como un cono, donde va a salir el tallo hipoficiario. Entonces, ¿quién forma el piso del tercer ventrículo? Adelante, el hipotálamo. Y atrás, esta parte del mesencéfalo. El mesencéfalo tiene una región anatómica que se encuentra por delante del acueducto cerebral del silvio. Esta zona anatómica. Y tiene una parte que está por atrás del acueducto. Si ustedes recuerdan cuando vimos generalidades, pusimos así el mesencéfalo. Entonces vimos aquí el locus niger con sus tres regiones, que va a ser el pedúnculo cerebral, la zona que está entre el acueducto y la sustancia nigra. ¿Cómo se llama esta región? Tegmento. Exactamente, la región del tegmento, y lo que está por atrás es la región del tectum. Entonces, hagan de cuenta que esto es en un corte axial, corte transverso. En el corte sagital, entonces tengo mi acueducto cerebral de Silvio. Lo que está por atrás es el tectum, y lo que está por delante, esta región, es el tegmento del mesencéfalo. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque entonces mi tercer ventrículo en su piso, el tercer ventrículo en su piso, está el tegmento mesencefálico. O sea que el mesencéfalo tiene una cara ventricular. Eso casi no, no lo tenemos concebido, ¿no? O sea, no pensamos que
el mesencéfalo tiene una cara ventricular. O sea que el mesencéfalo, su parte más alta del mesencéfalo, está formando el piso de lo que es el tercer ventrículo, en la parte posterior. Ahora ahí, yo no he visto artículos de anatomía microquirúrgica de qué neuronas justamente están en esa línea media del mesencéfalo que está formando el piso del tercer ventrículo. Eso es algo, eso es algo interesante, ¿no? Generalmente tenemos concebido como el piso del tercer ventrículo solamente al hipotálamo, con sus diferentes regiones. Sabemos que tenemos aquí la región quiasmática, la región, infundibular y la región mamilar, pero pocas veces nos hablan de lo que es el mesencéfalo como parte del piso del tercer ventrículo. Donde se hace mucho énfasis en ello, pues es en neuroendoscopía. Por neuroendoscopía, pues si alcanzan a ver, si meten la camarita aquí, alcanza a ver hacia adelante a lo que es la región, la región hipotalámica, pero si giran la cámara hacia atrás, pues van a ver al tegmento mesencefálico y al acueducto cerebral de Silvio. Aquí se ve una zona de entrada hacia el acueducto cerebral de Silvio, que Testit lo llama el ano no sé si lo refiere el ano del acueducto cerebral. Aquí pone un circulito, que es la entrada hacia lo que es el acueducto cerebral de Silvio. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Entonces, a ver, vamos para ir concretando esta parte. Entonces decimos, tenemos el cuerpo calloso, el septum lucidum, el fornix, abajo el tálamo. Vemos los pisos el piso del tercer ventrículo, hacia adelante el hipotálamo y atrás el tegmento. Bien, entonces, a ver, vamos a recapitular. El tercer ventrículo es una estructura que tiene forma de embudo, dice el maestro Delgado, ¿no? Entonces, el maestro Delgado nos dice, el tercer ventrículo es una estructura, es una cavidad, no es una estructura, ¿verdad? El tercer ventrículo es una cavidad que tiene forma como de un embudo. Tiene un techo, tiene una pared anterior y va a tener un piso. Ahí está. Tal es un corte sagital del tercer ventrículo. Con una pared anterior, va a tener un piso, va a tener un techo y tiene las paredes laterales, que sería esta pared. Tal es un corte sagital. ¿Quién forma el techo del tercer ventrículo? En este esquema, pues hemos dicho que el techo del tercer ventrículo lo forma el fornix. ¿De acuerdo? ¿Quién forma el piso? El piso del tercer ventrículo va a estar formado por dos elementos. Adelante, lo que es el hipotálamo, y atrás, el tegmento del mesencéfalo. ¿Están de acuerdo? Hacia atrás, el tegmento del mesencéfalo. Luego, ¿quién forma la pared anterior? La pared anterior del tercer ventrículo, ¿quién la forma? La lámina, ¿qué? La lámina terminal, ¿no? Que corresponde al cierre del neuroporo anterior. O sea, adelante la lámina terminal. Abajo y adelante el hipotálamo. Abajo y atrás el tegmento mesencefálico. En el techo, el fornix. Y todo esto que es la pared lateral tiene dos elementos. En la pared lateral vamos a tener dos elementos que conforman el, las paredes del tercer ventrículo. Abajo, lo que va a ser el hipotálamo. Entonces recuerden que el hipotálamo forma tanto el piso como la pared lateral. Y arriba vamos a tener aquí al tálamo. A su majestad, el tálamo. ¿De acuerdo? El tálamo. Y entonces recuerden que tálamo, como de forma introductoria, tálamo significa, el tálamo significa cama, ¿verdad? Bueno, más que cama significa recámara. Entonces, el tálamo significa recámara. Recámara. Pero entonces hay una novela, creo que es una novela ya del siglo XIX, que se llama El tálamo y la horca, si no mal recuerdo. Entonces, los tálamos en el siglo XIX eran las camas, supongamos, imagínense que vamos a poner aquí una cama.
Y entonces, en esta cama, recuerden que hacia arriba aquí estaban unos postes, así en estas camas del siglo XIX, a lo mejor del siglo XVIII, y de estos postes los bajaban hacia los lados unos entre unos como entre paños o como este como cubiertas, ¿no? Como si fueran mosquiteros, ¿sí? Para que no entren los mosquitos en la noche a molestar, ¿no? Entonces, este sería como un tálamo nupcial, ¿no? A lo mejor esa palabra de tálamo asociado a la cama, lo asociamos al el tálamo nupcial. Entonces decían que el tálamo era la cama, pero no la cama con respecto a esta parte donde te acuestas, sino a toda la recámara, ¿no? A toda la recámara. Y entonces, pues está asociado tanto a la estructura talámica, a la estructura que conocemos como tálamo, como las paredes del tercer ventrículo. Entonces, en sí, ¿quién sería el tálamo nupcial o la recámara? Pues sería el tercer ventrículo con todas sus paredes. Sí, es el origen de la palabra tálamo, en sentido de la recámara nupcial. Más que cama, será una recámara. ¿Y cuál sería la recámara? Pues el tercer ventrículo y sus paredes. ¿De acuerdo? En la parte de la historia del concepto, algunos autores llamaban el tálamo óptico, porque en sus primeras trabajos de disección, pues veían que los nervios ópticos, el quiasma y el tracto óptico, llegan al cuerpo geniculado lateral, ¿no? Entonces pensaban que era una estructura completamente encargada de la visión, o solamente tenía una función con la visión. De ahí el concepto de el tálamo óptico. Entonces, si no mal recuerdo, Galeno es el que le llamó el tálamo óptico y Mondino, eh, que fue uno de los primeros, o que, si no mal recuerdo, el primero que hizo un manual de disección, Mondino le llamó las ancas, o llamó que eran como unas ancas de rana. Entonces le llamó se les conoce también como las ancas de Mondino. Entonces, como las ancas de rana. Entonces, como los muslos de las ranas, ¿no? Que son así redonditas y gorditas. Así pensaban como que eran los tálamos, como las ancas de una rana. Entonces, otros nombres que recibe el tálamo, pues recibe el nombre de tálamo óptico, según Galeno, o Mondino le llamó las ancas, como si fueran unas ancas. Bien, entonces ahí regresamos a nuestro, a nuestro tercer ventrículo. Entonces sabemos quién forma el techo, quién forma el piso, las paredes laterales, la pared anterior, techo, piso y paredes laterales. Muy bien. Perfecto. No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta este momento. No, doctor. Bien. Entonces, ahora, aquí está entonces el techo, que es el fornix, el piso, el hipotálamo y el tegmento mesencefálico. Adelante esta membranita, que se llama lámina terminal. Vean el detalle cómo por delante de la lámina terminal, ¿quién está? La cerebral anterior. ¿Sí? Entonces, en algún esquema que yo les muestre de la lámina terminal, les voy a preguntar, ¿quién está por delante de la lámina terminal? La cerebral anterior. ¿Sí? Ahora, em, tenemos el piso en el que está el quiasma, el tallo hipoficiario y el cuerpo maxilar. Pared lateral hipotálamo, tálamo. Ya estando aquí, nos faltaría mencionar un surco. Entonces hay un surco que va del agujero de Monro, hay un surco que va del agujero de Monro o interventricular a lo que es el acueducto cerebral. ¿De acuerdo? Así cambia. Pues hay un surco que va del agujero, ventricular o interventricular, agujero interventricular, de Monro. Aquí se había puesto ventricular lateral, una disculpa. Es agujero, interventricular, ¿verdad? O de Monro. Del agujero interventricular o de Monro al acueducto cerebral o de Silvio.
Este surco sabemos que se llama surco hipotalámico. Vamos a ponerle su nombre. Este surco se llama surco hipotalámico. Bien, hasta nuestro surco hipotalámico. Perfecto. Que también es pregunta de examen clásico, ¿no? Les preguntan, ¿cómo se llama el surco que va del agujero de Monro o interventricular al acueducto cerebral de Silva? Se llama surco hipotalámico. Bien. Perfecto. Ahora, entonces ya vimos nuestro tálamo en un corte coronal o corte de Charcot y sus estructuras circundantes, ¿no? Sabemos que abajo del tálamo está el hipotálamo y por fuera del hipotálamo en este corte de Charcot vamos a poner aquí el núcleo subtalámico. Aquí está nuestro núcleo subtalámico, que forma parte del estriado, ¿verdad? Está nuestro núcleo subtalámico. Luego, en el corte sagital, ya vimos dónde está el tálamo, dónde está el hipotálamo y las estructuras circundantes. ¿De qué otra manera podemos ir viendo las características de la configuración externa del tálamo y de todas las estructuras diencefálicas? Pues sería desde una vista dorsal. Entonces, podemos verlo desde una vista, ¿qué? Dorsal. Entonces, en una vista dorsal, vamos a poner aquí que esto es anterior, esto es posterior, esto es derecho y esto va a ser izquierdo, visto desde arriba. ¿Vale? Anterior, posterior, derecha, izquierda. Entonces, vamos a poner mi tálamo del lado izquierdo. Pues el tálamo es más ancho en la parte posterior y es más estrecho en la parte anterior. Y su eje es de esta forma, miren. O sea, su eje es de lateral a medial, sí va de lateral a medial, así está. O sea, está más separado en la parte de atrás y está más cerquita en el tálamo derecho del tálamo izquierdo en la parte anterior. Entonces ahí tengo mi tálamo del lado izquierdo y vamos a poner acá mi tálamo del lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces ahí están mis dos tálamos, ¿verdad? El tálamo izquierdo y el tálamo derecho, visto desde la cara dorsal. Entonces, por eso este concepto de las ancas de Mondino, ¿no? Que le ponía, porque como ancas de rana, que le puso Mondino. Entonces, tálamo derecho, tálamo izquierdo, y entonces la cavidad que está entre los dos tálamos, este es el tercer ventrículo. Este sería mi tercer ventrículo, visto por la cara dorsal. ¿Quién forma la pared anterior del tercer ventrículo? ¿Qué estructura acabo de ejemplificar aquí? ¿Quién es esta? Que forma la pared anterior del tercer ventrículo. Una lámina terminal. Exactamente, ¿verdad? Esta sería la lámina terminal. La lámina terminal. Y por dentro de la lámina terminal, aquí voy a poner, miren, 1 y 2. ¿Quiénes son esas? Arteria cerebral anterior. Exactamente, ¿verdad? Esta sería la arteria cerebral anterior derecha y de este lado la arteria cerebral anterior izquierda. La cerebral anterior derecha, la cerebral anterior izquierda. Lámina terminal y por atrás de la lámina terminal el tercer ventrículo. Ahora, mi tercer ventrículo, mi tálamo, perdón, está comunicado dice el libro del VAR, que en el 70% de los especímenes se encuentra una adherencia entre el tálamo derecho y tálamo izquierdo. Eso se llama adherencia intertalámica. Entonces, de aquí le vamos a poner su nombre, que se llama adherencia intertalámica, que algunos le llaman como solo una comisura gris. Una comisura gris. O sea, que no es sustancia blanca, que es núcleos, ¿verdad? Aquí vamos a describir unos núcleos que son los núcleos de la comisura gris. Actualmente no se sabe específicamente cuál es la función de estos núcleos de la comisura gris. Y incluso tampoco se sabe, si usted me pregunta, una pregunta común es, que se puede hacer es, si Moore dice que en el 70% de las personas sí tienen adherencia intertalámica y en el 30% no, ¿qué pasa en ese 30% que no tienen adherencia, no? ¿Y qué pasa en los que sí? Pues no hay, yo no he encontrado algún artículo donde te haga como que una significación funcional, ¿no? Son de esas cosas que todavía
hay que estudiar en el cerebro humano. Bien. En el de otras especies también, ¿no? Hay que ver. Entonces ahí está la adherencia intertalámica. A lo mejor en términos anatómico-quirúrgicos, pues lo que hace únicamente la adherencia intertalámica es que te divide en el tercer ventrículo en una región anterior y en una región posterior. Entonces, pues ya el tercer ventrículo se puede dividir en una zona anterior y una zona posterior por la adherencia. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, este es el tercer ventrículo y entonces hacia acá va a estar la parte posterior. Y en la parte posterior del tercer ventrículo, aquí se encuentra mi cuerpo venular, se va a encontrar mi glándula pineal y mi otro cuerpo venular. ¿De acuerdo? Y entonces aquí está el epitálamo. Esto forma parte del epitálamo. Pues el epitálamo está en la parte posterior y medial en la parte posterior y medial de los tálamos. Este de aquí se llama cuerpo avenular y este se llama glándula pineal. La glándula pineal. Este es el tercer ventrículo. Muy bien. Tálamo derecho, tálamo izquierdo, tercer ventrículo, adherencia intertalámica y ya. Hacia acá vamos a poner, aquí va a estar el acueducto cerebral visible. Es el acueducto, ¿no? Cerebral. Porque entonces esto que está hasta el fondo es el piso, ¿verdad? Aquí está en el fondo el piso del tercer ventrículo. Entonces vemos en esta cara dorsal, vemos piso, lo que es el piso del tercer ventrículo sería el hipotálamo, y en la parte posterior el tegmento mesencefálico, y aquí vemos el acueducto cerebral visible. En la parte posterior del tercer ventrículo, el epitálamo. En las paredes laterales, el tálamo derecho y el tálamo izquierdo. Esto lo vamos a cubrir por una estructura que forma el techo. Y entonces colocamos en el techo del tercer ventrículo, colocamos aquí al fornix, ¿no? Fíjense, aquí viene esto que se llama el fornix. Y entonces el fornix viene rodeando aquí a lo que es el tálamo, va hacia la cara ventral, y pues mi fornix viene de esto que es el hipocampo. Mi hipocampo viene por la parte ventral, entonces viene aquí por la parte ventral, rodeando al tálamo, después sube al tálamo y se dirige hacia adelante para pasar por atrás de la lámina terminal de la comisura anterior. Entonces va a venir así y va a bajar, ¿no? Entonces, quiere decir que aquí está delimitando un orificio, miren. Aquí hay un orificio que se encuentra entre el tálamo y mi fornix, uno derecho y uno izquierdo. ¿Este agujero cómo se llama? Agujero interventricular, ¿verdad? Otra vez. El agujero interventricular de Monro. Pues el agujero de Monro no se pierde la relación anatómica, ¿verdad? Anatomía son relaciones anatómicas. El agujero interventricular está entre el tálamo y el fornix. Entonces, pues aquí está. Y justamente aquí en el agujero de Monro empieza un espacio. Empieza un espacio que va a estar entre el tálamo y el fornix. Pero es un espacio que está cerrado. Solamente está abierto ahí en el agujero de Monro. Está cerrado acá. Viene, y llega hasta lo que es el ápex en la región del uncus, aquí en relación con el lóbulo temporal. En este punto que se llama punto coroideo. ¿Punto qué? Coroideo. Entonces, fíjense, aquí en el lóbulo temporal, aquí está nuestro hipocampo, y medialmente se encuentra un punto que se llama punto coroideo. Del punto coroideo hay un espacio que está entre el hipocampo y el tálamo, ¿no? Acuérdense que en la parte medial del hipocampo viene la fimbria, después de la fimbria el fornix. Entonces, estas estructuras anatómicas que tienen que ver con el hipocampo, que es la fimbria y el fornix, están de un lado y del otro lado está el tálamo. Y entonces entre los dos queda un espacio que está cerrado, ¿no? Está cerrado por aracnoides. Todo esto va a estar cerrado por aracnoides. Y entonces se vuelve a abrir aquí en el agujero de Monro. ¿Alguien sabe cómo se llama este espacio que se origina en el agujero interventricular y que termina en el punto coroideo inferior? ¿Cómo se llama ese espacio?
que está cerrado, ¿no? Está cerrado por aracnoides, pero está abierto solamente en el agujero de Monroe y en el punto coroideo inferior. A ver, ¿quién me dice cómo se llama ese espacio? Y les voy a compartir les comparto un resumencito que hice sobre ese tema ahí en el grupo de WhatsApp. Se llama fisura coroidea. ¿Sale? Esa es la fisura coroidea. Vean aquí lo que les escribí. Y la fisura coroidea es un espacio estrecho en forma de letra C, ¿no? Es un espacio estrecho en forma de letra C. En forma de letra C entre el fornix, que es este de color verde, como el hipocampo, fimbria, fornix, el de color verde, entre el fornix y el tálamo. Este es mi tálamo. En el cual se ubican los plexos coroides. Aquí en relación con esta fisura coroidea se van a encontrar los plexos coroides. Dice, este espacio se ubica del agujero interventricular de Monroe, ahí le voy a corregir, le sobra la E, al punto coroideo inferior, alrededor de la cara dorsal, posterior e inferior del tálamo. ¿De acuerdo? Bien. Dice, la apertura de fisura coroidea, si quieren, ya en términos quirúrgicos, para los residentes de neurocirugía, dice, la apertura de la fisura coroidea en el lóbulo temporal se realiza en el borde inferior, o sea, pegado a la fimbria o pegado al fornix, en relación con la fimbria. ¿De acuerdo? Entonces ese espacio se llama fisura coroidea. ¿Cuál es la importancia de la fisura coroidea? Que es un espacio anatómico. Que es un espacio anatómico. ¿A qué me refiero con que es un espacio anatómico? Que si ustedes quieren acceder, supongamos, imagínense que se quieren meter al tercer ventrículo y están llegando aquí por el techo del tálamo y quieren entrar al tercer ventrículo. En el techo del tercer ventrículo, pues hemos puesto esta estructura que es el fornix. Entonces aquí en la línea media, todo esto va a estar cubierto por el fornix. Entonces, si ustedes quisieran entrar al tercer ventrículo, si fuera uno muy así, muy tosco, pues ¿qué harías? Rompes el fornix y ya entras al tercer ventrículo, ¿no? Pero recuerden que en el libro del doctor Rivas, está esta descripción clásica que hace ahí en su libro el doctor Rivas, de Guillermo Carvajal Rivas, de neurocirujano brasileño, el maestro de la neurocirugía en Brasil y en el mundo, dice que para retirar supongamos un tumor, dice que es como robar un banco, ¿no? Hace una analogía como robar un banco. O sea, tienen que entrar al cerebro, pero sin dañar las estructuras, lo menos posible, ¿no? Dice, entonces, es como hacer un robo perfecto. Tienes que entrar a un banco, pero no tienes que romper las paredes. O sea, tienes que entrar así limpio, ¿no? Entonces dice, cuál sería la mejor forma para entrar a un banco? Pues por las puertas de acceso, ¿no? Por las puertas que hay para entrar o para salir, o por las ventanas. Entonces, esos son los espacios anatómicos, es lo que ya está hecho. No tienes que romper ni el fornix, ni el hipotálamo, ni las estructuras, en la medida de lo posible, ¿no? Para no hacer daño. En el caso del cerebro, pues cada estructura tiene una función. Entonces, imagínense que ustedes quieren entrar hacia el tercer ventrículo. Y entonces dicen, no, pues, ¿por dónde puede entrar hacia el tercer ventrículo sin dañar las estructuras? Y entonces, pues entran por la fisura coroidea. O sea, aquí nomás aracnoides lo que pueden hacer es empezar a disecar, empiezan a separan al fornix del tálamo. ¿Sí me voy a entender? Por eso es importante la fisura coroidea, por eso son importantes las cisternas. Son importantes las cisternas que hemos visto con la doctora Peña en la sesión presencial, que vamos a tener la sesión en línea con ella en las próximas sesiones, porque las cisternas y las fisuras, así como la fisura interhemisférica, la fisura transversa, son corredores anatómicos por los cuales puedes acceder al interior del cerebro sin dañarlo, o dañarlo en menor medida. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿por qué hace tanto énfasis en la fisura coroidea? Porque la fisura coroidea es una vía de acceso al tercer ventrículo sin entre estructuras anatómicas, ¿no? Entre el fornix y el tálamo. Si fuera pregunta de examen sería, ¿entre qué estructura y qué estructura se encuentra la fisura coroidea?
entre el tálamo y el fornix. Entre este que vamos a poner de color morado, supongamos, podemos ponerlo de morado, ponemos aquí mi tálamo. Es el espacio que está entre el tálamo, ¿y el qué? Y el fornix. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense. Aquí está mi fornix, mi tálamo. Y entonces, sobre la cara dorsal del fornix, aquí vamos a poner una estructura que viene a fijarse aquí en la línea media. ¿Qué estructura creen que es esta que se está fijando aquí en la línea media? Ya de lo que es la cara dorsal del fornix. ¿Qué estructura sería esa? ¿Quién se fija en la cara dorsal del fornix en la línea media? ¿Es septum perlucidum? Exactamente, ¿verdad? Este sería el septum perlucidum. El septum perlucidum, el septum lucidum. Entonces, aquí en el septum lucidum, en su cara ventricular, viene una vena que se llama vena septal anterior, que va al agujero de Monro. Otra vez la vena, ¿qué? Septal anterior, hacia el agujero de Monro. Bien. Ahora, recuerden que les mencioné también que en la parte superior y lateral del tálamo, pegadito al tálamo, se encuentra aquí un núcleo. Tiene una cabeza, cuerpo y una cola. Pues este núcleo es el núcleo caudado. ¿Vale? Como relación anatómica. Aquí estaría la cabeza del caudado y ya después se va, ¿no? Se va también rodeando lo que es mi tálamo, ¿no? Sería el caudado. Entonces el caudado tiene cabeza, cuerpo y cola, y la cola se va hacia abajo. Recuerden que la cola está muy cerca de la amígdala. Bueno, más bien la cola está en relación con la amígdala y la amígdala está muy cerca del hipocampo. Muy bien. Entonces aquí lo vemos desde una vista de la cara dorsal. Bien. ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? María Fernanda, ¿sí queda ubicado ya todo donde está? Sí. Ahora, esto en la tercera sesión práctica que vamos a tener, lo vamos a disecar en el cerebrito de caballo. Entonces, lo vamos a hacer, justamente hacemos esta disección desde la vista dorsal. Desde la vista dorsal, empezamos a hacer la disección de todo el cerebrito y llegamos hasta el tercer ventrículo. Vamos a identificar al tercer ventrículo, vamos a identificar a la glándula pineal, a los cuerpos avenulares, identificamos a las venitas que están en el techo del tercer ventrículo, a los tálamos, al caudado. Todo esto, doctores, se puede identificar en el cerebro del equino y en el cerebro de todos los mamíferos, de todos los vertebrados. Solamente que unos están más grandotes, estos están más chiquitos, pero así como se puede identificar en el humano, así lo vamos a identificar en el cerebrito de caballo. Y entonces, en la parte, al final de la práctica, ustedes me tienen que enseñar su fornix y su hipocampo así, en su mano. Tienen que decir, a mí aquí está. Aquí está el hipocampo. Vamos a ver cuando vemos, las próximas semanas vamos a ver el tema del sistema límbico, es un tema muy bonito. Me van a decir, miren, aquí está mi hipocampo, doctor, aquí está el fornix, el pilar anterior del fornix, y generalmente no le sacamos el cuerpo mamilar, generalmente lo cortamos hasta por aquí. Entonces se ve completito esta pieza anatómica. Bien, entonces, bueno, a ver, esas son como las relaciones anatómicas del tercer ventrículo y dónde se ubican las estructuras. Vamos a ver, vamos a ver la presentación, y ya en la presentación, si falta algo, va a salir, ¿no? Como hemos hecho previamente, va a aparecer si algo me faltó en relación a esto. Vamos a verles la presentación y vemos un video. Entonces, fíjense, entonces estamos hablando del tálamo, ¿verdad? Ahí vemos nuestro talamito. Entonces, déjenme nada más
Para arriba. Déjame acomodar bien la... Muy bien. Entonces, tálamo. Entonces, de nuestro tálamo... Tálamo. Entonces, vimos como una introducción. Estamos aquí en esta parte que es las relaciones anatómicas. ¿De acuerdo? Después vamos a ver hoy división anatómica en núcleos, clasificación funcional y algunos síndromes del tálamo. Entonces, generalmente esta representación nos habla del ojo de Horus, ¿de acuerdo? Entonces, este símbolo del ojo de Horus, algunos autores mencionan que pues, hacen una analogía como si fuera el tálamo. Es como si fuera un corte sagital del cerebro, ¿no? Que esto es el tálamo, el ojo de Horus, y en la parte posterior sería aquí la zona donde se encuentra el epitálamo, que esta sería como la glándula pineal. Pues son analogías que se han hecho en el transcurso de la historia de la ciencia, ¿no? De las neurociencias. Eh, hacer una analogía de lo que estudiamos con lo que creemos, con creencias o con creencias o con estructuras de la vida cotidiana, ¿no? Como una cuchara, como una pluma. Entonces, aquí esto sería la zona que corresponde a lo que es el, el tálamo y acá el epitálamo, ¿no? En esta relación, entonces, algunos autores mencionan que el tálamo es como si fuera el ojo de Horus, es uno de los amuletos más conocidos del antiguo Egipto y del mundo musulmán como talismán de la salud, la prosperidad, la indestructibilidad del cuerpo y la habilidad de renacer, ¿no? Entonces, bueno, hay una correlación, ¿no? Algunos autores refieren, algunos sí, autores, eh, refieren que esta correlación. Bien. Entonces, vean, este esquema es un esquema muy bonito de un libro de neuroanatomía que se me ha olvidado poner aquí la referencia bibliográfica, pero es un muy buen autor, una doctora de Estados Unidos. Es un libro muy pequeñito, pero muy ilustrativo. Vean, pues tenemos aquí el cuerpo calloso. Y pues por abajo del cuerpo calloso, aquí está SP, es el septum lucidum. Entonces el septum lucidum llega a esta estructura que es el fornix, ¿verdad? Ahí está nuestro fornix. Entonces este sería el fornix, miren, esto de aquí sería mi fornix. Después, hacia abajo mi tálamo y aquí la adherencia intertalámica. ¿Ya vieron? La adherencia intertalámica. Ahora, este agujero se llama agujero interventricular o de Monro. Del agujero interventricular de Monro sale un surco, miren, un surco que llega hasta el acueducto cerebral de Silvio. Este surco se llama surco hipotalámico. Abajo vemos el hipotálamo, adelante vemos la comisura anterior y como límite o cara anterior del tercer ventrículo vemos aquí la lámina terminal. Sobre la lámina terminal encontramos, o la lámina terminal llega al quiasma óptico, después el tallo hipoficiario, y atrás del tallo hipoficiario se encuentra esto que se conoce como el tuber cinereum. Pues el tuber cinereum llega al cuerpo mamilar. Hasta acá, miren. Ahora, fíjense, ¿qué nos interesa aquí de este piso del tercer ventrículo que nos está colocando esta autora? Vemos aquí que se encuentra un receso. Este receso se llama receso óptico en el piso del tercer ventrículo. Sobre el quiasma y adelante se encuentra este receso que se llama receso óptico. Y acá se encuentra otro receso que es el receso infundibular, ¿no? Así como un repliegue. Entonces a esto me recuerda, supongamos, al piso de la pelvis, ¿no? ¿Se acuerdan de ahí de la cavidad pélvica? Cuando se ve peritoneo y entonces te dicen, está el receso recto uterino, el útero vesical, etcétera, el prevesical. Ahí en el fondo de la cavidad pélvica, ¿no? Y entonces acá pues hay otro receso, ¿no? En el fondo del tercer ventrículo, pues vemos aquí el receso óptico, el receso infundibular. Hacia atrás esta zona del hipotálamo, que se conoce como tuber cinereum, y el cuerpo mamilar. Y más hacia atrás, ven como incluso aquí no lo representa, ¿no? Aquí como que pone muy abierto esta zona, pero aquí estaría el tegmento del mesencéfalo. Y después nos vemos hacia esta parte posterior, mira.
Esta sería la zona del colículo superior. Y aquí está una comisura que es la comisura posterior. No la representamos en nuestro esquema, pero si esto es mesencéfalo, recuerden que está la comisura posterior dorsal al acueducto. Comisura posterior, la glándula pineal o epífisis, y arriba la comisura venular. Y por arriba de la comisura venular se encuentra un receso que se llama receso suprapineal. Aunque vamos a ver cómo le pone aquí, RS. RS es... a ver, ¿dónde quedó aquí? RI, receso infundibular, quiasma, receso óptico, receso supraepificiario, ¿no? O suprapineal, este de aquí, miren, ¿no? Supraepificiario o suprapineal. Y después nuevamente, pues acá está la entrada, aquí está la cisterna magna, y entonces esta cisterna magna se puede continuar hacia adentro a una cisterna que se encuentra entre dos membranas ependimarias en el techo del tercer ventrículo, que es la cisterna del interpósito, ¿no? Aquí está un velo que se llama velo de interpósito en el techo del tercer ventrículo. Entonces, esta fisura transversa se mete hacia acá, ¿sale? Hacia este espacio subaracnoide. Bien. Pues ahí está este corte sagital. Es un buen esquema de una representación de un corte sagital, que viene en pocos libros. Entonces, ¿cómo podemos ir ubicándonos en dónde se encuentran todas estas estructuras? Pues por los cortes anatómicos, ¿verdad? Entonces, este corte es el corte de Charcot y es clásico, ¿verdad? Entonces, fisura interhemisférica, en el fondo de la fisura interhemisférica el cuerpo calloso, abajo del cuerpo calloso el septum lucidum con el fornix, abajo del fornix el tercer ventrículo, y como piso el tercer ventrículo, la región del hipotálamo. Y ahora fuera la cápsula interna. Entonces ahora nos acercamos, vean, cuerpo calloso, fisura interhemisférica. Aquí nos faltaría ver la cerebral anterior, la mejor. Luego, abajo del cuerpo calloso, aquí la membrana está muy cortita. Este sería septum lucidum, ventrículo lateral, y vean cómo a los lados se encuentra el núcleo caudado. Ahora, aquí, si este es mi fornix, aquí están los plexos coroides, miren, esto que ven así como más grumoso, esos son plexos coroides, que se encuentran en la fisura coroidea, como les decía en el texto que les compartí. Entonces aquí están los plexos coroides, entre lo que es el fornix y esto que es el tálamo. Entonces este espacio está entre la fisura coroidea y el agujero de Monro. Luego hacia abajo, tercer ventrículo, y como piso del tercer ventrículo, el hipotálamo. En esta zona, pues la región de los cuerpos mamilares. Y a los lados, lo que son mi cápsula interna. Entonces aquí dentro de la cápsula interna se encuentra embebido el núcleo subtalámico. Y ya más lateral, el núcleo lenticular con su globo pálido medial, globo pálido lateral y el putamen. Y más hacia afuera el claustro. ¿De acuerdo? Entonces si nos preguntarán, ¿quién se encuentra medialmente al tálamo? El tercer ventrículo. ¿Quién se encuentra por fuera del tálamo? La cápsula interna. Por fuera del tálamo y del hipotálamo. El límite lateral del hipotálamo es la cápsula interna. ¿De acuerdo? Lo vemos en este corte sagital, miren. Hacemos un macroscópico. Vemos aquí, nuevamente, miren, fisura interhemisférica. En el fondo de la fisura interhemisférica esta arteria, que es la cerebral anterior. Ven cómo la cerebral anterior se encuentra sobre el cuerpo calloso y después por delante de la lámina terminal. ¿De acuerdo? Esta es mi lámina terminal. Por delante está la cerebral anterior. Entonces, cuerpo calloso, esta membrana blanca es el septum lucidum, esto sería el fornix, abajo del fornix la cisterna del interpósito, donde va a estar las venas cerebrales internas, el tálamo izquierdo, con su adherencia intertalámica, y abajo un agujero, miren, este agujero es el agujero de Monro. Entonces el agujero de Monro va del agujero interventricular al acueducto cerebral vesivo. Hacia abajo de este surco, que es el surco hipotalámico, el hipotálamo. Del hipotálamo, cuerpo mamilar, tallo hipoficiario y óptico. Bien, aquí está el receso óptico, ¿ya vieron? Y acá el receso infundibular. Acá atrás, mi tegmento mesencefálico, ¿ya vieron? Cómo el tegmento del mesencéfalo sí forma parte del piso del tercer ventrículo. Entonces, el mesencéfalo tiene una cara ventricular en relación con el tercer ventrículo. El puente también tiene una cara ventricular y la médula oblonga en relación con el cuarto ventrículo. Ahora, fíjense, acá atrás está la cisterna magna. Hacemos un acercamiento. Vean, aquí pongo líneas discontinuas, el surco hipotalámico.
El surco hipotalámico viene del fornix, está en relación con el fornix, y el tubérculo anterior del tálamo, este de aquí. ¿Sí? Ahí aparecen los plexos coroides, miren. Ahí están los plexos coroides. Luego, hacia adelante, la comisura anterior, y van esta membranita. Esta membranita se llama lámina terminal. Cuando hay hidrocefalia, en algunos casos se puede romper esta membranita y comunicar el tercer ventrículo con este espacio subaracnoideo. Es una de las opciones de la tercera ventriculostomía. O sea, si aquí, imagínense que está obstruido aquí el acueducto cerebral, por alguna razón. Entonces va a empezar a acumular líquido cefalorraquídeo en el tercer ventrículo y en el ventrículo lateral, ¿no? Porque lo están produciendo los plexos coroides. Entonces hay que comunicar el tercer ventrículo con el espacio subaracnoideo. ¿Cómo le harían? Pues tengo dos opciones. Una es romper la membrana que se llama lámina terminal y la otra es romper la lámina premamilar. Aquí está el cuerpo mamilar y por delante está la lámina premamilar. Aquí. Y recuerden que dijimos que si rompen la lámina premamilar, cae en esta cisterna, que es la cisterna interpeduncular, y en el fondo aquí encuentran esta arteria, que es la arteria basilar. ¿Se vieron? Esta es la arteria basilar. Entonces, si rompe la lámina premamilar, ves la arteria basilar. Si rompe la lámina terminal, hacia adelante, ves a la cerebral anterior. Entonces, vean, el quiasma óptico, el receso infundibular, y acá ya mi glándula pineal. ¿De acuerdo? Ahora, eso es en un corte sagital. Si lo vemos en el corte transverso, es un corte transverso, vemos nuevamente aquí la fisura interhemisférica, miren. Este es el frontal, con el seno frontal. La crista Galli, fisura interhemisférica. En el fondo de la fisura interhemisférica vemos estas arterias. ¿Qué arterias creen que sean estas? La cerebral anterior. La cerebral anterior, ¿verdad? Cerebral anterior, lámina terminal, y dorsal a la lámina terminal ya llegamos al tercer ventrículo. En la parte posterior del tercer ventrículo, aquí está mi glándula pineal y acá la cisterna cuadrigeminal. ¿De acuerdo? Hacemos un acercamiento, miren. Nuevamente, cerebral anterior, en el fondo de la fisura interhemisférica, lámina terminal. Entonces, vean, si esta es la lámina terminal y esta es la parte inferior, este poste que ven aquí en el fondo, miren, este que va de derecha a izquierda, ¿quién creen que sea? ¿Quién creen que sea esta? Si esta es la lámina terminal va de abajo, ¿quién está? ¿Quién es este? Si ven que aquí hay un postecito que va de derecha a izquierda. Y ahí está fijándose la lámina terminal que es esta. No, el fornix estaría aquí en el techo. Aquí estamos más o menos en la pared anterior. ¿Quién será esta? Es un poste que va de derecha a izquierda. Y ahí se está originando, en la parte inferior se está insertando ahí en su cara dorsal se está insertando la lámina terminal. ¿De comisura anterior? No, porque la comisión anterior en relación con la lámina terminal, ¿en dónde está? ¿Arriba o abajo? Abajo. A ver, si regresamos, a ver, vamos a regresar. Pues en esta, miren. Aquí está la lámina terminal, ¿no? La lámina terminal va de esto que está arriba. La lámina terminal es toda esta membranita, miren. Está esta estructura que está arriba, que es la comisura anterior a esta estructura que está abajo. ¿Qué estructura es esta que está acá abajo? Es el quiasma. Quiasma, ¿no? Exactamente. Entonces, ya si nos vamos acá, esta es la lámina terminal. Esto que está abajo, ¿quién es? El quiasma. Esta es una vista ventricular del quiasma óptico. Este es el quiasma. Y luego hacia atrás se ve un hoyito, ¿ya vieron? Aquí hay un hoyito. Ese es el receso infundibular. O sea, quiere decir que hacia abajo de eso se encuentra el tallito hipoficiario. Sería este, miren, este es el quiasma, y entonces hacia atrás se ve aquí un hoyito. Es el receso infundibular, que se continúa con el tallito hipoficiario. Entonces aquí lo vemos, ese hoyito. Después aquí se ve una membranita un poquito transparente. Esta membranita es la lámina premamilar. Esta de aquí se llama lámina premamilar. Y después aquí se ve el cuerpo mamilar derecho
y el cuerpo mamilar izquierdo desde la luz ventricular del tercer ventrículo. Entonces esta sombra de aquí es el cuerpo mamilar derecho y acá estaría la sombra del cuerpo mamilar izquierdo. Entonces esta membranita es la que se puede romper. Si rompemos aquí, caeríamos a la cisterna interpeduncular por delante del mesencéfalo y y veremos el tope de la basilar. Todo esto es el tegmento mesencefálico, miren. No es una región pequeñita, el tegmento del mesencéfalo. Y acá está la comisura posterior. Acá está el colículo, miren, colículo superior del mesencéfalo, colículo superior, del lado derecho izquierdo. Y ya si inclinar un poco la pieza, aquí debe estar un agujero, que es el agujero de Monro. El agujero mesencefálico. Todo esto es el piso del tercer ventrículo. Entonces, esta pieza, este tipo de imágenes se las pueden mostrar, supongamos, por tercer ventrículo, por endoscopía. Por lo que la camarita estaría viendo el piso como lo estamos viendo aquí, pero más de cerca, ¿no? Entonces, a los lados, esta zona pues es el tálamo derecho, esta zona es el tálamo izquierdo, y acá está el brazo posterior de la cápsula interna, miren. Esto ya es cápsula interna. ¿De acuerdo? Entonces, este es el piso. Ahora, ese es un corte transverso, vean, ¿no? Entonces es un corte transverso, tercer ventrículo. Esta sí es un poco más alto, miren, esta es la comisura anterior. Esta es la comisura anterior, el fornis derecho, fornis izquierdo, tercer ventrículo, a los lados el tálamo derecho, el tálamo izquierdo, y atrás mi glándula pineal. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, visto desde arriba, ahora el techo del tercer ventrículo. Entonces, nuevamente, fisura interhemisférica. Lo primero aquí el seno frontal. Crista Galli, oso falso del cerebro. Fisura interhemisférica. Cerebral anterior derecha e izquierda. Lámina terminal. Pero ahí ven otro poste, miren. ¿De acuerdo? Ahora estamos viendo el techo del tercer ventrículo. Entonces, este es el otro poste. ¿Este poste quién creen que sea? Que está en el techo del tercer, o en relación con el techo. O la parte superior del tercer ventrículo. Vamos a hacer un acercamiento, miren. Lámina terminal. Entonces, la lámina terminal hacia arriba, ¿en dónde se insertaba? ¿Qué es esto? La comisión anterior. Exactamente, ¿verdad? Esta es la comisura. La comisura anterior, entonces todo esto de aquí ya es fornix, y este agujerito que ven acá es el agujero de Monro. Si este es fornix, este es Monro y este es tálamo. ¿Ya vieron? Pues aquí está el agujero interventricular del lado derecho y por acá debe estar del lado izquierdo. El fornix y atrás pues, nuevamente la cisterna poligeminal con mi glándula pineal. ¿Ya vieron? Ahora vemos en el corte sagital, nuevamente fisura interhemisférica, este espacio, donde se encuentra aquí la oso falsa del cerebro. Aquí vemos parte del giro del cíngulo del lado derecho, la cerebral anterior, miren, ¿no? Que aquí se llama arteria pericallosa. El cuerpo calloso con sus diferentes segmentos: pico, rostrum, rodilla, tronco y esplenio. ¿De acuerdo? Luego entonces del cuerpo calloso llega una membranita al fornix, que es esto. Esta membranita se llama septum lucidum. Abajo del fornix aquí vemos el agujero de Monro, miren, agujero interventricular. Pues cara medial del tálamo. Y entonces, si esta es la cara medial del tálamo, vean esta estructura. ¿Qué creen que sea esto? Este cordoncito de fibras. La lámina terminal. Va por ahí, pero no es la lámina terminal. Recuerden que la lámina terminal está acá. La lámina terminal, recuerden que va de la comisura anterior al quiasma. Lámina terminal. Va por ahí. ¿Cómo se llama este conjunto de axones? Que viene en la cara medial del tálamo y que me separa la cara medial del tálamo, que está en relación con el tercer ventrículo, con la cara dorsal del tálamo, que está en relación con el ventrículo lateral. ¿Cómo dijimos que se llamaba esta? ¿De No acuerdo? sé si esté bien, pero creo que era lo que había puesto en verde. Se llamaba Obex, No, no, no. La, ¿no? la pusimos acá, mira, vamos a ponerla acá.
Vamos a ponerlo ahí vamos a regresar al esquema. Vamos a ponerlo, pusimos de negro. Miren. Entonces mencionamos una estructura de un manojo de sustancia blanca que viene aquí. Mencionamos que me separa la cara medial de la cara dorsal. Entonces viene del área septal ¿a dónde? Al cuerpo venular, ¿verdad? Entonces se llama estría medular talámica. ¿De acuerdo? Entonces no se les olvide. ¿Cómo se llama el conjunto de axones que está en la cara medial del tálamo y que me separa la cara medial del tálamo de la cara dorsal del tálamo? Se llama estría medular talámica. La estría medular talámica, ¿cuál es su función? Conecta el área septal con los cuerpos venulares. Lo vamos a integrar cuando veamos rinencéfalo. Vamos a explicar por qué es importante conectar el área septal con los cuerpos venulares. ¿De acuerdo? Entonces se llama estría medular talámica. Entonces, a ver, ya la ubicamos aquí en el esquema. Y entonces vamos a ubicarla en la pieza anatómica. Es esta. Pues aquí nomás porque está cubierto un poco por esto que es como plexos coroides y venas. Pero esta viene que así, viene. De repente en esta región se pierde, pero va hacia acá, miren, a esta corteza. ¿De acuerdo? Que es el área septal. Entonces viene así y llega hasta acá. Muy bien, entonces esta se llama estría medular talámica, que llega aquí a los cuerpos venulares, están hacia la derecha y hacia la izquierda de esta estructura que es la glándula pineal. Entonces a la glándula pineal, aquí se encuentra una vena, que está entre el esplenio del cuerpo calloso, y la glándula pineal. Esta vena se llama vena cerebral interna, ¿no? O de Galeno. La vena cerebral interna de Galeno se encuentra entre la glándula pineal y el esplenio del cuerpo calloso. ¿Sí? Vean esta otra pieza, ¿no? Vean, acá está el cuerpo calloso con su pico, rostrum, rodilla, tronco y esplenio. Abajo del cuerpo calloso el septum lucidum. Y vean, entonces en el septum lucidum viene esta vena. ¿Qué vena creen que sea esta vena? Que viene en el septum lucidum. ¿Cómo se llamará? La La vena. vena septal. Exactamente, ¿verdad? Entonces esta vena septal se mete en el agujero de Monro y va a drenar a la vena cerebral interna, miren. Esta es la vena cerebral interna que está en el techo del tercer ventrículo. Este es mi tálamo, esta es parte de mi núcleo caudado y acá está el lenticular. Entonces, un detalle anatómico importante es que si ustedes ven el agujero de Monro se relaciona hacia afuera con la rodilla de la cápsula interna. ¿Sale? Entonces, siempre que ustedes vean en un corte, en una resonancia magnética, una tomografía, si se llegan a ver la rodilla y la cápsula interna, tienen que pensar que medialmente está el agujero de Monro, agujero interventricular. Entonces, el tálamo, ya hacia atrás, por acá va a estar la vena cerebral magna o de Galeno. Miren qué bonito. ¿Ya vieron? Otra vez. El cuerpo calloso, el septum lucidum, la vena septal anterior drenando a la vena cerebral interna. Mi vena cerebral interna derecha se une con la izquierda para desembocar o formar la vena cerebral magna o de Galeno. Esta vena cerebral magno de Galeno se encuentra entre la glándula pineal que está abajo, por aquí va a estar mi glándula pineal, y el esplenio del cuerpo calloso. Y luego esta vena cerebral magna drena hacia el seno recto. ¿De acuerdo? Ahí está, mira, otro acercamiento. ¿Ya vieron? Este es el tálamo derecho, este es el tálamo izquierdo y esta es la adherencia intertalámica, ¿ya vieron? Entonces aquí está cerebral interna derecha, cerebral interna izquierda, convergen las dos cerebrales internas derecha e izquierda y forman la vena cerebral magna o de Galeno. Y esto lo vemos desde atrás, miren. Acá está el colículo superior. ¿Colículo qué? Superior, colículo inferior en la cara dorsal del mesencéfalo. Viene aquí las venas cerebrales internas derecha y la vena cerebral interna izquierda para formar la vena cerebral magna o de Galeno.
Y rodeando el mesencéfalo viene esta vena. ¿Cómo se llama la vena que rodea el mesencéfalo? Una vena que viene así, en la parte más alta del mesencéfalo, viene rodeando al mesencéfalo. Es la mesencefálica. No es la mesencefálica lateral, porque esa viene en el surco mesencefálico. No, esta viene en sentido anteroposterior. Esta es la vena basal o de Rosenthal. ¿De acuerdo? ¿Vena qué? Basal o de Rosenthal. La vena basal viene rodeando todo el mesencéfalo. ¿De acuerdo? Viene rodeando todo el mesencéfalo, y va a drenar también en la vena cerebral magna o de Galeno. A ver, déjenme ver aquí rápido, podérselas mostrar en un, en, déjenme ver si está aquí rápido a la mano, para que la vean por abajo, para que no quede como aislado, ¿no? Que todo esto que estamos viendo. Bueno, ahorita se las muestro, porque es una imagen muy bonita que tenemos de la vena, de la vena, de la vena basal de Rosenthal. ¿De acuerdo? Pero entonces, en esta imagen, ubíquenla a la vena basal o de Rosenthal que viene por abajo del tálamo. Este es mi tálamo, viene por abajo del tálamo y por fuera del mesencéfalo. Entonces, esta vena basal o de Rosenthal drena en la vena cerebral magna. Si fuera pregunta de examen, nos dirías, ¿cómo se forma la vena cerebral magna? La vena cerebral magna se forma por la convergencia de la cerebral interna derecha con la cerebral interna izquierda. Se unen las dos y forman la vena cerebral magna o de Galeno. Esta vena cerebral magna recibe a otras venas, como una vena que viene del lóbulo occipital, que aquí está cortada, y la vena que está drenando la parte ventral del tálamo y drenando el mesencéfalo, que será la vena mesencefálica, la vena basal o de Rosenthal, perdón. Se llama vena basal o de quién? O de Rosenthal. Entonces drena aquí. Perfecto. Pues hasta ahí la parte de la configuración externa del tallo, perdón, de lo que es nuestro tálamo y tercer ventrículo. Ahora fíjense, ya lo vimos de forma, en esquema, ya lo movimos entonces en fotografías, ¿no? Que son más, que son fijas, ¿no? 2D. Entonces ahora vamos a verlo, pero en video. Poco a poco. Esto todo va a quedar más reforzado cuando lo vean, cuando lo disequemos. Entonces, a ver. Ahí va. Vamos a verlo ahora en el video. Entonces, esperen, vamos a ver. Entonces, el primer corte es un corte axial. Acuérdense que es un corte transverso. Es un corte transverso y vamos a ver el piso. Vamos a ver la parte de abajo del tercer ventrículo. Entonces, vamos haciendo un recorrido desde adelante hacia atrás. ¿Sí? Lo estamos haciendo, vamos a hacer una vista desde adelante hacia atrás. Entonces, esta cavidad que está en la parte más adelante en el corte es el seno frontal. ¿Recuerdan? Pero recuerden que una fractura de cráneo de fosa craneal anterior hay que revisar que en la radiografía que las paredes del seno estén íntegras, ¿verdad? Porque si en una fractura de fosa craneal anterior se llega a romper el seno y la dura, pues entonces se presenta el neumocele, ¿no? Entonces ahí está nuestro hueso frontal con el seno frontal. Pues nos vamos hacia atrás y encontramos aquí parte de la crista galli, ¿no? Vamos de adelante hacia atrás en la base del cráneo y en el cerebro, ¿no? Entonces aquí está la crista galli. Este sería mi frontal derecho. No, si este es un corte axial. Esta es la parte izquierda y esta es la parte derecha. Este es el piso de la fosa craneal anterior.
Y entonces nos vamos hacia atrás. Ahí se encuentra la os o falsa del cerebro. Entonces estamos entrando en la fisura interhemisférica, miren. Todo este espacio de aquí es la fisura interhemisférica. Nos vamos hacia atrás. Fisura interhemisférica, fisura interhemisférica, fisura interhemisférica y aparecen dos tubos. ¿Qué tubos son estos? En el fondo de la fisura interhemisférica. Arteria cerebral anterior. La cerebral anterior, ¿verdad? Derecha e izquierda. ¿No? Que ahí viene ahí con sus ramitas y todo eso. Puede estar la cerebral anterior. Después nos vamos más hacia atrás, nos vamos más hacia atrás. Y entonces aparece una lámina. ¿Ya vieron? ¿Qué lámina creen que es esta? Y esta, miren. La lámina terminal. Exactamente, la lámina terminal. Entonces, esta es la lámina terminal, por delante la cerebral anterior y por atrás el tercer ventrículo. Y entonces ahí se ve ese postecito. Nuevamente, miren. Este postecito de aquí es el que va de derecha a izquierda y que está abajo de la lámina terminal. Entonces, este es el Quiasma. quiasma, ¿verdad? El quiasma óptico. Y después se ve aquí un hoyito, miren. Ese hoyito es el receso infundibular. O sea, quiere decir que hacia abajo está el tallo hipofisiario y la hipófisis. Todo esto es el piso del tercer ventrículo. Aquí esta sombra que ven acá es la del cuerpo mamilar derecho y acá del cuerpo mamilar izquierdo. Y esta laminita se llama lámina premamilar. Si yo rompo aquí y rompo, puedo caer perdón, puedo caer por delante del mesencéfalo y voy a ver la arteria basilar. Ahí está, ¿no? Entonces ahí aclaramos un poquito la luz, o sea, un poco más clarito. Identifiquemos, ¿no? Lámina terminal, quiasma óptico, receso hipofisiario, el receso óptico aquí arriba, receso óptico, receso hipofisiario, lámina premamilar. Fíjense que el maestro Gómez Yata, el maestro Gómez Yata, el jefe de servicio de neurocirugía del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, tenía el laboratorio, ¿no? El laboratorio de microcirugía. Esto es lo que hacía el maestro Gómez Yata, y recién lo vi, pero ahora ya no me acuerdo dónde vi esa técnica. No te lo voy a recordar. Hagan de cuenta que lo que hacía es que metía la pieza anatómica en agua, ¿no? La metía en agua y entonces después visualizaba las estructuras en agua bajo el microscopio. Como que tenía la idea de que, la idea era que, como que simular el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Esta no está en agua, ¿no? No está dentro de agua, pero se ve aquí un poquito de agua ahí, ¿no? Pero vean como que la luz la refleja. Bien, es una anécdota. Y vienen algunos libros, me acuerdo que recién lo vi en un video, pero no me acuerdo en dónde vi que usaban esa técnica en Estados Unidos. Pero se los comparto. Déjenme buscarlo y se los comparto. Y entonces, vean, ahí, ¿no? Ahí está el receso, miren. ¿Vale? La lámina premamilar. Los cuerpos mamilares. ¿Ya vieron? Aquí. Cuerpo mamilar. Así como lo estamos viendo aquí, así se ve por endoscopia. En vivo, ¿no? Ya cuando ustedes vayan a cursos de neuroendoscopia, pues van a poder ver esto a más detalle. Bien, ahí está el mesencéfalo, ¿no? El tegmento mesencefálico y acá el agujero de Monro. Y ahí está su glándula pineal. Y hacia atrás llegamos nuevamente a la fisura interhemisférica, donde está nuevamente la hoz o falsa del cerebro. Y este sería el lóbulo occipital. ¿De acuerdo? Ahí enfocamos un poquito. Entonces recuerden que aquí lateral del mesencéfalo, aquí vienen las venas, que se conocen como venas, vena basal o de Rosenthal, viene rodeando todo el mesencéfalo
para llegar a la vena cerebral humana. Realmente de la vena basal o de Rosenthal, pues no hay un síndrome neurológico clásico, ¿no? Yo lo que he visto es que algunos hacen estudios de Doppler de la vena basal o de Rosenthal para ver cuestiones como asociados a trombosis venosa cerebral o cosas así. Pero ya es más como de alta especialidad, ¿no? Esos tipos de estudios. Y donde puedan hacerlos, ¿no? No todos cuentan con el equipo para hacer este tipo de estudios. Ahora, el techo, miren. Vamos a verlo desde arriba. Ahora, igual, la pieza, pero visto desde arriba, el tercer ventrículo, nuevamente cerebral anterior, fisura interhemisférica, y nuevamente aparece aquí la lámina terminal, miren. Entonces, esta lámina terminal llega a esto que es la comisura. Esta es la comisura anterior. Y por atrás de la comisura anterior se encuentra este pilar. Aquí está uno que sale por acá, miren. ¿Ven? Esta es sustancia blanca. Este es el pilar anterior del fornix. Este es el del lado izquierdo y este es el pilar anterior del fornix del lado derecho. Aquí viene el fornix. Todo esto es fornix. Derecho e izquierdo. Y así nos vamos hacia atrás. Esta lámina terminal, comisura anterior. Ahí se ven los plexos coroides que están saliendo de él. Hacemos un acercamiento. Vean, parece brócoli, ¿no? Los plexos coroides. Ahí están. Ahí está el agujero de Monroe. ¿Ya vieron? El agujero de Monroe interventricular. Ahí ya no hay pierde, ¿no? Ahí está el Monroe. Entre el tálamo, que es este, y el fornix. El techo del tercer ventrículo. Es completamente fornix. Y ya hacia atrás, acuérdense que en el techo del tercer ventrículo están las venas cerebrales internas, que se unen para formar la vena cerebral magna, por arriba de la glándula pineal. Aquí está mi glándula pineal. O epífisis. Y ya llegamos hacia atrás nuevamente y vemos ahí a la hoz o falce del cerebro. Recuerden que aquí la hoz es importante en relación con esta región porque pues, puede haber meningiomas asociados a la hoz. Si aquí hay un meningioma, pues un tumor va a comprimir la cara medial del occipital, supongamos. Pared lateral. Entonces, este es un corte sagital. Es un corte sagital. Acá está la parte anterior donde está la región septal. Esto es mi comisura anterior y este es el fornix. Acá está el tálamo, en el lado izquierdo. Entonces estamos mostrando ahí el fornix, el agujero de Monroe, lo metemos por el agujero de Monroe o interventricular. Comisura anterior. Y bien, de la comisura anterior a esto que es el quiasma óptico, está esta membranita. ¿Verdad? Esta membranita es la lámina terminal. Ahí está mi nervio óptico y mi quiasma. ¿Vale? Ya nos vamos hacia abajo. Miren, acá está mi quiasma, mi lámina premamilar, cuerpo mamilar. Perdón, acá está la lámina premamilar, cuerpo mamilar y el tegmento mesencefálico. Miren la comisura posterior. ¿Cuál de la comisura posterior que comunica los núcleos pretectales del lado derecho e izquierdo? Entonces recuerden que aquí en relación a la comisura, eh, a la comisura posterior, que es esta, recuerden que cuando hablamos del fotomotor, el fotomotor es consensual. O sea, si estimulas mi ojo derecho con luz, hace miosis el derecho, pero también el izquierdo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque están conectados por la comisura posterior, que es esta. Entonces, aquí en relación con la comisura posterior hay un órgano circunventricular que se llama órgano subcomisural. El maestro Ismael Herrera, en la Facultad de Medicina, pues ha dedicado muchos años al estudio del órgano subcomisural y órganos circunventriculares. Miren,
Ahí está, ¿ya vieron? La comisura posterior. Y acá atrás mi glándula pineal. Entonces, pues queda muy claro, ¿no? Que cuando un paciente llega a presentar un tumor de glándula pineal, un pinealoma, comprime el tectum del mesencéfalo y a la comisura posterior, en el síndrome de Parino. Entonces, nuevamente ahí está nuestra glándula pineal. Entonces, vean, dorsal a la glándula pineal esta vena. ¿Qué vena será esta? Miren, una venota. Está entre la glándula pineal y el esplenio del cuerpo calloso, Cerebral. la cerebral magna, ¿no? Que se emboca acá en el seno recto. Es un viaje al interior del cerebro, como triptofanito, ¿no? Entonces ahí está el esplenio, la vena cerebral magna, la glándula pineal, y acá trae la cisterna cuadrigeminal. Si nos vamos al techo, en el techo están las venas cerebrales internas, en el techo del tercer ventrículo, hacia arriba el fornix, y ya del fornix nos lleva nuevamente al agujero de Monro. Ahí está el agujero de Monro, surco hipotalámico, ¿no? Ahí va la pincita por el surco hipotalámico hacia el acueducto cerebral, o de Silvio. Corte sagital. Ahora, fíjense, vamos a hacer un viaje en un corte sagital por la fisura interhemisférica. Pues primero vemos aquí el dipleo óseo. Tabla externa de hueso compacto, tabla, hueso esponjoso o trabeculado, y una tabla interna de hueso, compacto. Entonces el dipleo óseo, este es el cráneo. Después, la dura madre, ¿no? Aquí, si separamos la dura del hueso, aquí está el espacio epidural. Pues este es el espacio subdural, y este es aracnoides. Bajamos. Aracnoides, después la pía, el espacio subaracnoideo y la corteza cerebral. Miren qué bonito. Corteza cerebral con sustancia gris y sustancia blanca. Vamos entrando por la fisura. Fisura interhemisférica, todos los giros de la cara medial del cerebro. Y en el fondo de la fisura interhemisférica encontramos al... ¿Qué es esto? Todo esto, todo Cuerpo calloso. cuerpo calloso, ¿verdad? Al cuerpo calloso, que es sustancia blanca. Luego, por abajo del cuerpo calloso, esta gran cavidad, que es el ventrículo lateral. Entonces aquí ven el pico rostrum, el cuerpo calloso, pico rostrum, rodilla, tronco, y para acá atrás va a estar el esplenio. Quiere decir que este es un corte sagital del lado izquierdo, es la mitad izquierda. Un corte sagital es la mitad izquierda. Pico rostrum, rodilla, tronco y esplenio. Aquí vemos en la cabeza el núcleo caudal. Esta es la cabeza del núcleo caudal, en el ventrículo lateral. Aquí se rompió el septum lucidum, ¿no? Miren, acá está íntegro. Este es el septum lucidum, pero de aquí para adelante está roto. Nuevamente, ¿quién es? El fornix, agujero de Monro, comisión anterior. Vean, vean qué padre, miren. Si nos vamos hacia adelante, nervio óptico, quiasma, acá está la hipófisis, miren. La hipófisis, índice de hipófisis, acá está, y acá está mi lámina cuadrilátera, mi dorso de la silla turca. Ahora vamos a regresar un tantito. Ahí está, ¿no? Ahora, fíjense, si nos vamos hacia atrás, estamos ahí como que viendo, ¿no? Fíjense. Aquí dijimos, este es este es mi cuerpo mamilar. ¿De acuerdo? Este es mi cuerpo, ¿qué? Laminar. Entonces esta lámina sería la lámina premamilar. Entonces llego a esta cisterna que está por delante del mesencéfalo, es la cisterna interpeduncular. Este es el tercer nervio craneal, miren. Si este es el tercer nervio craneal, ¿qué arteria está dorsal al tercero? ¿Qué arteria será esta, miren? ¿Qué arteria será? Recuerda si lo vimos, dijimos, dorsal al tercer nervio craneal se encuentra una arteria y ventral al tercer nervio craneal se encuentra esta otra. ¿Cuál es esta y cuál es esta? Dorsal es la cerebral posterior, ventral es la azúcar. Azúcar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dorsal, este es mi cerebral posterior. Ventral es la azúcar.
Y lateralmente al tercero se encuentra esta estructura del lóbulo temporal. Este es el uncus. Entonces, ¿ya ven cómo el tercero está así como rodeado? O sea, el tercero, si pasa algo con las estructuras que están alrededor, lo van a comprimir y nos va a dar un síndrome del tercero. Que ya ustedes son expertos, ¿no? Ya vimos cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome del tercero. Se cae el párpado, tosis palpebral, el ojo se va hacia afuera y hacia abajo, la pupila se dilata o se contrae, se cierra o se abre, en cuanto se lesiona el tercero. Se Se dilata. abre. Se abre, ¿verdad? Hay midriasis, tosis palpebral, el ojo hacia afuera y hacia abajo, ¿no? Ahí está un síndrome del tercero completo. Entonces, ¿qué puede ser un síndrome del tercero? La herniación del uncus. Este es el uncus. Lateralmente al tercero, este es el uncus. Aquí va el tercero en dirección hacia el seno cavernoso. Un aneurisma en la comunicante, dijimos, ¿no? Por aquí va a haber la comunicante paralela al tercero. Entonces ahí está dorsal al tercero, la cerebral posterior. Por abajo, la suca. El tercero saliendo del borde medial del pedúnculo. Bajamos, 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 y entonces nos topamos con la basilar, miren. Este es el puente, la basilar. Recuerden que la basilar se forma por la unión de las dos vertebrales. Cisterna perpontina, acá viene ya por delante de la médula oblonga, y entonces bajamos, 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 y la médula oblonga se continúa con la médula espinal. Y llegamos al agujero magno. ¿Sale? Eso fue cuando nos vamos para atrás. Ahora, en la misma pieza, nos vamos a ir hacia dónde. Ah, miren, qué bonito. Esperen, esperen, esperen. Ahí está. Llegamos aquí al acueducto cerebral de Silvio, ¿no? Y entonces está metiendo por el acueducto. ¿Ya ven? Vamos por el acueducto cerebral de Silvio. Tegmento mesencefálico, tectum del mesencéfalo, acá va a estar el colículo superior, colículo inferior. Eso, chingue, ¿ya vieron? ¿Ya quién apareció ahí? ¿Quién es esto? ¿Cerebelo? Cerebelo. Cerebelo, ¿verdad? Las folias del cerebelo. Y entonces, si este es el colículo inferior, y este es el cerebelo, esta es la parte, es el último lóbulo, ¿no? Es la língula. Entonces, si esta es la língula, este ya es cuarto ventrículo. Ya estamos del acueducto cerebral de Silva, el cuarto ventrículo. Seguimos bajando. Entonces, ¿quién forma el techo del cuarto ventrículo? ¿Qué membrana es esta? Cerebelo medular superior. Exactamente, es el velo medular superior o válvula de Vieussens. Esto sí ya lo disecaron, ¿no? Fue una sesión práctica, ya disecaron aquí el velo medular, ¿qué? Superior, en el cerebrito de caballo. Entonces la língula, el oblío central, culmen. Y entonces seguimos bajando. Y después acá el velo medular inferior o válvula de, esperen, o válvula de, Tarín. tarín. El inferior o válvula de tarín. Seguimos bajando, estamos en el cuarto ventrículo. Aquí se encuentran los plexos coroides. Entonces, quiere decir que aquí está los plexos coroides se encuentran en el techo tanto del tercer ventrículo como del cuarto ventrículo. O sea, aquí estamos en el agujero ventricular medial o de Magendie. Bajamos, bajamos, bajamos. Salimos por el ventricular medial y llegamos a esta cisterna, que está dorsal a la médula oblonga, entrar al cerebelo, que es mi cisterna magna. Esta es mi cisterna magna. Entonces ya más hacia abajo, pues llegamos a la zona del agujero magno. ¿Ya vieron? Entonces fue un viaje al interior del cerebro, en diferentes vistas, ¿no? En axial, un corte axial, en un corte sagital. ¿Qué nos falta? ¿En qué tipo de cortes? En cortes coronales. Pero es harto difícil, estimados doctores, muy complicado. Alguna vez hicimos unos cortes coronales en la Facultad de Medicina, ya tiene mucho tiempo, por ahí por el 2008, 2009. Y pues para esas épocas no teníamos una cámara,
que tomara buenas fotos, ¿no? Tomamos fotos, en esa época estamos hablando del 2008-2009, las de máxima resolución eran de 3 megapíxeles, era lo máximo que había en resolución de fotografía digital, eran 3 megapíxeles. Y ya, pues esas piezas, se hicieron varios cortes coronales, esas piezas, después ya, pues sé que, bueno, pues quedaron en la facultad, después tuvieron que darles destino final, ¿no? Como pasa con el material biológico que se utiliza en disección en la facultad. Llega un momento en que se tienen que darle trámite a todos los procesos con respecto al material biológico y ya no se pudo tener acceso a ellos. Pero es lo que nos faltaría, ¿no? Hacer cortes coronales. Entonces, para ir viendo el acceso hacia la fisura interhemisférica a todas estas regiones en cortes anatómicos de adelante hacia atrás, ¿no? Ojalá que algún día se pueda hacer. Pero estos son accesos hacia estas zonas anatómicas en cortes, transversos, en cortes sagitales. Y les comparto el video, ¿no? Más tarde les comparto el video. No tiene audio, más que el que ahorita estamos grabando, pero está el video sin audio, entonces los comparto en la lista de reproducción. Bien. Perfecto. Entonces, todos estos videos, esto que acabamos de ver tanto en el esquema, en el iPad, como en los esquemas de los libros, como en las fotografías y en este video, pues nos permite tener una visión tridimensional de la región diencefálica. No solamente dónde está el tálamo, sino cómo se relaciona con las paredes del tercer ventrículo y con otras estructuras del cerebro, ¿verdad? Bien. Perfecto. Pues son 10:23. ¿Les parece? Hacemos un receso de 10 minutos y regresamos para ver los núcleos del tálamo, su división en núcleos, y empezamos con las conexiones funcionales.